La condición más beneficiosa es un principio constitucional derivado del artículo 53 de nuestra Carta Política que protege los derechos de los trabajadores y afiliaciones al sistema de pensiones cuando enfrentan cambios normativos que hacen más gravosos los requisitos para acceder a una prestación pensional. Se trata, en esencia, de un mecanismo de protección de expectativas legítimas. Cuando un afiliado ha cotizado bajo un régimen pensional específico, se forja una confianza legítima en que su derecho a una pensión está resguardado. Un cambio legislativo abrupto que sin regímenes de transición adecuados le imponga nuevos y más difíciles requisitos vulneraría esa confianza legítima y sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Esta protección reviste especial importancia en casos de invalidez y de pensiones de sobrevivientes, donde personas en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta enfrentan la negación de un derecho que se consideraban consolidados bajo normas anteriores. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio no se circunscribe a la mera aplicación de la ley inmediatamente anterior, sino que se extiende a cualquier esquema normativo anterior en el que el afiliado haya forjado esa expectativa legítima de derecho pensional. Miremos varios puntos para un mejor entendimiento y concluir el tema. Primero, el fundamento constitucional y protección de expectativas legítimas. El artículo 53 de la Constitución es claro. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Uno de esos derechos fundamentales es precisamente el de no sufrir una defraudación injustificada de sus expectativas legítimamente creadas en materia pensional. Este principio se relaciona estrechamente con los principios de la buena fe, expresada como confianza legítima, y el de favorabilidad en la interpretación de las normas laborales. Cuando un trabajador completa los años de cotización exigidos por una ley pensional que estaba vigente al momento en que comenzaron sus aportes, existe una expectativa legítima de consolidación del derecho. Si posteriormente una nueva ley eleva estos requisitos sin prever mecanismos de transición, se produciría una regresión injusta de derechos y una violación del principio de confianza legítima. La Constitución también ordena una protección especial a aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, bien sea física o mental, como ocurre en los casos de invalidez de afiliados gravemente enfermos. Para estos casos, la jurisprudencia ha señalado que la interpretación de las normas pensionales debe ser aún más rigurosa en la protección de expectativas legítimas, pues existe una vulnerabilidad que requiere tutela reforzada del Estado. Otro punto, o segundo, el alcance del principio, más allá de la norma inmediatamente anterior. Uno de los aspectos más importantes que la Corte Constitucional ha aclarado en años recientes
es que la condición más beneficiosa no se limita únicamente a la aplicación de la ley inmediatamente anterior a la vigente cuando ocurrió la contingencia pensional, es decir, cuando se estructuró la invalidez o ocurrió el fallecimiento del afiliado. La Corte ha establecido con claridad que el principio se extiende a todo esquema normativo anterior en el que el afiliado haya contraído una expectativa legítima de derecho pensional. Esto significa que, en determinadas circunstancias, es posible saltar atrás hacia regímenes más antiguos donde se consolidó esa expectativa, siempre que el beneficiario se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Un ejemplo práctico ilustra este alcance. Si un afiliado completó 300 semanas de cotización exigidas por el Acuerdo 049-1999 bajo el régimen antiguo, pero su invalidez se estructuró posteriormente bajo la vigencia de la Ley 860 de 2003, la cual exigía condiciones diferentes, el principio de condición más beneficiosa permite aplicar de forma ultraactiva los requisitos del Acuerdo 049 cuando ello es más favorable para el afiliado y éste se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esta extensión no es, sin embargo, ilimitada. La jurisprudencia ha establecido límites claros en materia de pensiones de sobrevivientes. No es posible resucitar regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993 por mandato expreso del Acto Legislativo 01 de 2005. Tampoco se puede permitir una regresión histórica indefinida que sin criterios de proporcionalidad reviva normas obsoletas sin consideración a la sostenibilidad del sistema. Otro aspecto, o tercer gran aspecto, aplicación en pensión de invalidez. 3 requisitos esenciales. Para que la condición más beneficiosa permita la aplicación ultraactiva de un régimen pensional anterior, particularmente del Acuerdo 049 de 1990, en contraste con leyes posteriores, la jurisprudencia ha establecido 3 requisitos específicos que deben cumplirse de forma concurrente. Primero, que existe una situación de vulnerabilidad del solicitante. El afiliado debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad que debe ser constatada conforme a criterios que evalúen si pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en riesgo por razones de analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, discapacidad o condiciones similares. Esta vulnerabilidad se aprecia en particular cuando la persona padece enfermedades crónicas degenerativas o catastróficas que lo han colocado en debilidad manifiesta. Segundo, debe haber una estructuración de la invalidez en vigencia de la ley posterior. La invalidez debe haberse estructurado o diagnosticado bajo la vigencia de una ley posterior a aquella donde se forjó la expectativa legítima. Por ejemplo, si la invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003, es posible analizar si se cumplen los requisitos del Acuerdo 049 del 90. Tercero, debe cumplirse el cumplimiento de los requisitos de la ley anterior. El afiliado debe acreditar que, en vigencia del régimen normativo anterior, reunía la densidad de semanas de cotización exigida. En el caso del Acuerdo 049 de 1990, esto significaba haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo.
Esta acreditación es fundamental porque demuestra que bajo el régimen antiguo el derecho ya habría existido. Cuando estos tres requisitos concurren, la jurisprudencia considera que es constitucionalmente obligatorio aplicar el régimen con más beneficio, como expresión de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de una persona vulnerable. Otro o cuarto punto a considerar: aplicación en pensión de sobrevivientes. El test de procedencia. En materia de pensión de sobrevivientes, la procedencia de la tutela que invoca la condición beneficiosa está sometida a un análisis de subsidiariedad que requiere verificar 5 condiciones acumulativas que estuvieron vigentes, dígase ya hasta este año de 2025. Estas condiciones materializaban la evaluación concreta de vulnerabilidad y necesidad urgente de protección constitucional. La primera era la vulnerabilidad o protección especial. Debía acreditarse que el solicitante pertenecía a un grupo de especial protección constitucional o se encontraba en supuesto riesgo como vejez, analfabetismo, enfermedad, pobreza extrema, condición, cabeza de familia, desplazamiento o discapacidad. Una segunda condición era que hubiera o existiera una afectación del mínimo vital y la vida digna. Debía demostrarse que la falta de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afectaba directamente la satisfacción de necesidades básicas de la persona, es decir, su mínimo vital y su vida en condiciones dignas. Había una tercera condición que era demostrar la dependencia económica del causante. Se requería acreditar que el solicitante dependía económicamente del fallecido antes de su muerte, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituía efectivamente el ingreso que el causante aportaba. Una cuarta condición que se exigía era la imposibilidad real de cumplir semanas de cotización. Debía establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes. Esto requería demostrar razones razonables y objetivas para no haber alcanzado esa densidad. Y existía una quinta condición, que era la diligencia del accionante. El solicitante debía haber accionado con diligencia, tanto administrativa como judicialmente, adelantando oportunamente sus solicitudes y recursos, tales como reclamaciones administrativas o demandas ante la justicia ordinaria. Solo cuando el solicitante cumplía estas 5 condiciones de forma concurrente es que la tutela constituía un mecanismo excepcional, pero constitucionalmente obligatorio para reconocer la pensión de sobrevivientes bajo el principio de la condición más beneficiosa. Otro, y quizás el aspecto más importante, o quinto, el concepto de vulnerabilidad, de la rigidez a la libertad probatoria. Como lo decía, durante varios años, la evaluación de vulnerabilidad en sede de tutela estuvo alguna vez en un test de procedencia muy estructurado, que imponía un listado taxativo de requisitos que funcionaba casi como un filtro burocrático. Esta rigidez generaba en la práctica una barrera de acceso a la justicia que vulneraba principios constitucionales fundamentales. La jurisprudencia reciente ha eliminado esta rigidez. La Corte Constitucional ha reconocido que la prueba de procedencia presentaba inconsistencias dogmáticas,
era problemática frente al principio de legalidad y afectaba la vigencia del principio de igualdad en el reconocimiento de prestaciones pensionales. En consecuencia, se ha establecido que la vulnerabilidad, requisito necesario para activar la condición más beneficiosa, no debe evaluarse mediante un listado cerrado y taxativo de requisitos, sino mediante una valoración integral conforme al principio de libertad probatoria. Esto significa que los jueces deben examinar las circunstancias específicas de cada caso, considerando criterios amplios de vulnerabilidad que pueden ser acreditados de diversas formas, según la situación particular de cada afiliado. Esta reorientación jurisprudencial es de gran importancia práctica. Reconoce que la vulnerabilidad no es un concepto matemático, susceptible de ser capturado en una fórmula rígida, sino una realidad social y humana que requiere análisis particularizado y flexible. Un anciano en pobreza, una viuda desprotegida, un enfermo crónico sin recursos, una persona con discapacidad. Todas estas situaciones merecen tutela estricta, pero cada una presenta características distintas que exigen evaluación contextualizada. Sexto, otro aspecto, límites y restricciones constitucionales. El principio de la condición más beneficiosa no es absoluto ni irrestricto. La jurisprudencia ha identificado límites expresos que resultan de consideraciones constitucionales superiores. El primero, el acto legislativo número 01 de 2005. Esta reforma constitucional introdujo una regla importante en materia de pensiones de sobrevivientes. Los requisitos y beneficios para adquirir este derecho son los dispuestos en las leyes del Sistema General de Pensiones. Esto significa que existe una prohibición constitucional de aplicar regímenes ultraactivamente de sobrevivientes anteriores a la Ley 100 de 1993. Esta limitación busca garantizar la sostenibilidad y previsibilidad del sistema pensional. Segundo, la excepcionalidad de la aplicación ultraactiva. La Corte ha reiterado que la aplicación ultraactiva de regímenes anteriores es excepcional, no general. No puede convertirse en la regla ordinaria. Solo circunstancias constitucionales concretas, cuando existe vulnerabilidad real, afectación al mínimo vital y forja legítima de expectativa, justifican esta medida extraordinaria. Tercero, el efecto temporal de la decisión en tutela. Cuando la tutela reconoce una pensión de invalidez o sobrevivientes bajo el principio de condición más beneficiosa, la sentencia tiene un efecto declarativo del derecho. Esto implica una consecuencia práctica importante. El juez constitucional solo puede ordenar el pago de mesadas a partir de la presentación de la demanda. Los retroactivos, intereses e indexaciones de periodos anteriores no pueden ser ordenados por el juez de tutela, sino que deben ser debatidos ante la justicia ordinaria laboral. Esta restricción obedece a que la tutela está diseñada para proteger el mínimo vital actual, no dirimir conflictos económicos complejos sobre sumas pasadas. Última cuestión a tener en cuenta y concluir.
el precedente constitucional y su vinculatoriedad. La jurisprudencia constitucional sobre la condición más beneficiosa establecida en sentencias de unificación como la SU 442 de 2016, 556 de 2019, 299 de 2022, 038 de 2023, 072 de 2024 y 174 de este año, que principalmente introdujo la libertad probatoria por el test de procedencia de la 556 de 2019, constituyen precedentes vinculantes para todos los jueces de la República, incluidos los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Durante varios años existió una tensión entre la interpretación de la Corte Constitucional y la Sala Laboral respecto al alcance de este principio. La Sala Laboral adoptó una interpretación restrictiva que limitaba la condición más beneficiosa únicamente al régimen inmediatamente anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez. Entre tanto, la Corte Constitucional ha dejado establecido que esta postura restrictiva desconoce el precedente constitucional y pone en riesgo derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y a la igualdad real y material de sujetos de especial protección constitucional. El desconocimiento del precedente constitucional constituye en sí mismo causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Esto significa que cuando un juez ordinario o incluso la sala laboral desconoce la doctrina unificada de la Corte Constitucional sobre el alcance expansivo de la condición más beneficiosa, permitiendo saltar atrás en el tiempo hacia regímenes anteriores cuando existe vulnerabilidad y expectativa legítima, su decisión puede ser revertida vía tutela por violación del precedente. Conclusión. La condición más beneficiosa en materia pensional es mucho más que un mecanismo técnico de interpretación normativa. Es una expresión concreta del compromiso constitucional de nuestro país con la protección de los derechos fundamentales, la seguridad social, la vida digna y el mínimo vital de las personas trabajadoras, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este principio reconoce una verdad humana fundamental. Quien ha cotizado durante años bajo un régimen pensional se forja una legítima confianza en que estará protegida cuando la contingencia, la invalidez, la vejez o la muerte lleguen. Un cambio legislativo que abruptamente haga más gravosos esos requisitos sin mecanismos de transición adecuados, no solo violente esa confianza, sino que viola la dignidad y los derechos de esa persona. La jurisprudencia constitucional reciente ha reafirmado que este principio no permite una regresión histórica e indefinida, pero tampoco acepta una interpretación estrecha y restrictiva de que lo que reduzca a la mera comparación con la ley inmediatamente anterior. Existe equilibrio, protección robusta de legítimas expectativas para personas vulnerables, pero dentro de límites que respetan la sostenibilidad y la previsibilidad del sistema pensional que reconocen las restricciones constitucionales expresas. En la práctica, esto significa que quienes enfrentan negación de pensiones de invalidez o sobrevivientes tienen a invocar esta protección constitucional, a demostrar su vulnerabilidad
mediante libertad probatoria y a que sus casos sean analizados a la luz de cualquier régimen pensional anterior donde hayan forjado expectativa legítima, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional y respetando los límites que la propia Constitución ha establecido en derecho. Como consecutivo arquimédico o lead case, dejo enlaces o links jurisprudenciales de la descripción de este video para su lectura, análisis y fuera bueno sus respetables comentarios.